Muchas bendiciones. Aquí estamos de nuevo Renaciendo Cada Día. Y hoy le vamos a compartir el tema, la infidelidad espiritual. Y dice la Biblia acerca de esto. Entonces yo voy a empezar leyendo en Ezequiel capítulo 16, el versículo del 30 al 34. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: Cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada, edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino, y haciendo tus altares en todas las plazas. Y no fuiste semejante a ramera, en que menospreciaste la paga, sino como mujer adúltera, que en lugar de su marido recibe a ajenos. A todas las rameras les dan dones, mas tú diste tus dones a todos tus enamorados, y les diste presentes, para que de todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones. Y ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario de las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicar, y tú das la paga en lugar de recibirla. Por esto ha sido diferente. Todas estas palabras las dijo Dios. Dios le está reclamando al pueblo de Israel que al inicio Él la cuidó, Él como que buscó su bienestar, la limpió de sus sangres y la trató de una manera especial. Les dio dones, la puso bonita. O sea, la puso bonita al pueblo de Israel porque se está utilizando como un ejemplo de una mujer adúltera con la idolatría en que se vivía en el pueblo de Israel. Entonces, Dios lo que le está diciendo a su pueblo es que después de todas esas cosas que él había hecho por Israel, después de haberlo sacado del pueblo de Egipto, después de haberla cuidado, después de haberle dado tantas cosas, entonces después de ahí, que se habían sentido como muy grandes, no sé, el pueblo de Israel dejó a Dios para irse con los demás dioses, que en realidad eran demonios. Entonces eso es lo que Dios muchas veces nos reclama a nosotros, y es nuestra infidelidad. Lamentablemente desde Adán y Eva nosotros le fuimos infieles a Dios, porque elegimos al diablo en vez de a Dios. Elegimos la luz elegimos las tinieblas en vez de la luz al inicio. Entonces, una infidelidad es cuando tú dejas como de confiar en una persona y le eres desleal. Lo contrario de infidelidad es lealtad. Lealtad significa tú quedarte con una persona en todo momento. No solamente cuando tú te conviene o para buscar un beneficio. Eso no es fidelidad, eso es conveniencia y utilidad. Entonces Dios quiere que le seamos fieles. Pues lamentablemente por nuestra propia naturaleza, a veces se nos resulta, no puedo decir difícil, pero se nos presentan muchas tentaciones en el día a día que nos quieren apartar de Dios. Uno abre las redes sociales y de una vez empieza algo que te va en contra de tu fe. Personas que hablan malísimo de Dios, cualquier cosa te quiere hacer apartar de tu relación con Dios. Porque lamentablemente nosotros vivimos en un mundo corrompido y dominado por el diablo. Entonces, lo que está pasando lo que está pasando aquí en el pueblo de Israel, en esa historia, en ese capítulo, es que después también Dios le dice que todos esos enamorados que ella misma, el pueblo de Israel, invitó, después se aprovecharon de ella y la atacaron, porque así mismo fue. El diablo te seduce con el pecado, tú le eres infiel a Dios y entonces después estás ahí en el hoyo. Y entonces después, cuando tú te estás mal, ahí es que la gente busca a Dios. Y no vamos a ser así. Vamos a ser como esa esposa fiel que Dios busca, no como la mujer adúltera, no como la mujer de Oseas, que Oseas se casó con ella y ella seguía siendo prostituta. No nos prostituyamos con las cosas del mundo y con el diablo, porque Dios quiere una esposa que esté sin mancha. Y otro versículo es 2 de Timoteo
capítulo 2, versículo 13, que dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. O sea que aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Porque sí es verdad que tú puedes a veces desviarte, tú puedes ser, a veces uno se deja llevar, pero Dios, si tú vas con un corazón contristo, entonces Dios te acepta como quiera, porque Dios no rechaza a nadie. Vamos a volvernos a Dios y vamos a reconocer que nosotros le fuimos infieles, pero a pesar de eso, Él tiene los brazos abiertos para aceptarnos, porque Él no es una persona que tú le eres infiel, entonces ya no te acepta más. Dios, puede que uno le haya sido infiel, pero Dios nunca te va a rechazar. Gloria a Dios. Y yo le voy a leer 2 de Corintios, capítulo 11, versículo del 2 y el 3. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice esto: porque os celo con celo de Dios, pues he desposado con un solo esposo, para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sinceridad y de la fidelidad de Cristo. Gloria a Dios. Aquí dice el título es la infidelidad espiritual. Aquí está Pablo, si no me equivoco, que está aquí diciendo que él está contando todo lo que él hacía en su vida, y que él andaba atrás de los cristianos, que él se comportaba de una manera creyente, pensando que él estaba bien. Pero aquí está hablando algo clave. Pablo se está preocupando ahora diferente, porque él prácticamente ahora es fiel al Señor, y además de ser fiel al Señor, él también quiere aclararnos ciertas cosas a ellos, pero también a nosotros por medio de la palabra de Dios. Y aquí está diciendo el 2, que dice: porque os celo con celos de Dios. O sea, Pablo está diciendo: yo los celos a ustedes porque ustedes son mis hermanos, y yo tengo que decirle las cosas como son, gústele o no le guste, tengo que decirle lo que es. Dice claramente el versículo: pues o es desposado con solo un esposo. O sea, ya cuando usted se convierte a Cristo, nueva criatura es, su esposo es Cristo, y usted tiene que mirar lo que a Dios le agrada y lo que dice su palabra. Y Pablo está insistiendo eso, porque él es el mejor ejemplo de la Biblia, porque él era tremendo, Pablo. Dice: para presentarlo como una virgen para presentarlo como una virgen pura a Cristo. Pablo nos está enseñando cierto modo que tenemos como comportarnos, que no tenemos que dejarnos engañar como él se dejó engañar, que Dios no es una religión, Dios es Dios el que creó los cielos, la tierra. Pablo nos está explicando todas esas cosas, por eso que está diciendo claramente: porque os celos de Dios, porque él nos mira con el amor de Dios, porque quiere que seamos salvos. Y así es que la iglesia de Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Pero ahora estamos viviendo de una manera que hay mucha confusión en el mundo, ya en esos tiempos, pero ahora también estamos en el mismo tiempo. Y dice el 3, pero tememos que como la serpiente, como astucia, engañó a Eva, teme. Porque hay personas que hacen doctrina equivocada. ¿Y por qué pasa eso? Por falta de conocimiento de la palabra. Porque cuando tú ves la palabra, o tú lees la palabra de Dios, y Dios se te revela, y no viene engañado como Eva. Porque cuando Eva fue engañada, la palabra no era para Eva, la palabra que era para Adán, que le dijo: y no coma del árbol del bien y del mal, porque si no morirá. Seguramente, seguro en el tiempo que estaba, Eva seguro escuchó esa que Adán se lo dijo.
pero seguro no le puso atención, porque una cosa es que otro te diga y otra cosa que tú la sabes. Adán lo sabía, Eva no lo sabía. Adán, al saber la palabra de Dios, él tenía conocimiento de la muerte. Entonces, el deber de Adán en ese momento, decirle a Eva, mira mi amor, no, deja eso, porque si tú dejas eso, nos van a quitar toda esta maravilla que tenemos aquí. Ahora no es lo contrario, ahora la maravilla lo buscamos en Cristo, ahora tenemos que ganarnos esa maravilla. Antes la tenía, ahora tenemos que ganárnosla. Entonces Pablo está diciendo, no se dejen engañar, está hablando claramente cómo engañaron a Eva. Y dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sinceridad y fidelidad de Cristo. Hay mucho mundo que hablan la palabra de Dios, que dicen, eso no es nada, podemos buscar a Dios en la casa, no hay que congregarse. Seguramente a mí dice, no hay que orar, tanto Dios es amor, Dios no manda a nadie para ningún lado. Entonces, muchos cristianos, el pueblo, porque yo te voy a decir algo, Pablo aquí está muy presente mucho al pueblo cristiano. No está muy pendiente al pueblo de la otra banda, sino al pueblo cristiano, porque el pueblo cristiano sabe lo que está sucediendo. Y por eso es que tenemos que tener la fidelidad de Dios, porque el pueblo de Dios es que tiene que ser fiel. Dios todo lo contrario, la gente que no lo conoce, nosotros estamos aquí para hablarle del evangelio como Pablo, que le está diciendo, soy celoso, para decirle lo que es. Entonces, ahora estamos en una cosa que el pueblo, excuse la palabra que lo digo en general, el pueblo de Dios, como el pueblo de Israel, se quieren instalando agua caliente, tibia, fría y caliente, y Dios no es así. Hay que ser fiel a Dios, porque Dios es fiel con nosotros. Porque si usted no es fiel, como dice Pablo, se está engañando a sí mismo. Usted yo si quiero de que pensar que cambiar lo que dice la Biblia, me está engañando a sí mismo. Jesucristo murió en la cruz para rescatarnos, para poder darnos vida eterna. Entonces Pablo está insistiendo con eso, no se deje engañar como lo hizo con Eva, porque en el primer Adán tuvimos un fracaso, ahora vino el segundo Adán en Cristo y nos está diciendo cómo debemos comportarnos todos. Adán y Eva lo sabían y no respetaron, y nosotros estamos haciendo la misma cosa. Bueno, esa es una pregunta que tenemos que hacernos cada uno. ¿Queremos ser salvos? ¿Queremos solamente salvarnos a último minuto? No es así. Tenemos que ser fiel para no dejarnos engañar, porque Dios es fiel. Claro, Dios a último minuto puede darte un minuto para arrepentirte. Pero ¿y si no es así? ¿Y si no es así? Entonces tenemos que ser fiel a Dios, que ahora que estamos bien, no por último minuto, porque Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de amor, de fidelidad, y tenemos que estar en ese como está diciendo Pablo, no se deje engañar como pasó con Eva. ¿Qué nos está diciendo aquí? Sean de alguna manera extraviados de sinceridad de la fidelidad. O sea, cuidado si se dejan engañar de que digan la vaca vuela por ahí, porque yo no he visto una vaca que vuela. Entonces hay que leer la Biblia, hay que escudriñar la Biblia, hay que ser fiel al Señor, fiel, porque Dios es fiel con nosotros, y si usted es fiel, Dios será fiel con usted. Así que, ¿qué le voy a decir? La fidelidad es buena. Así que sea fiel al Señor. Dios bendiga. Sí, dice un versículo que Dios tampoco puede ser burlado, porque tal vez una persona puede ser infiel al marido o a la esposa, y esa persona nunca se entera. Pero Dios, Él lo sabe todo, y tú puedes hacer hasta algo lo más escondido en tu habitación, en cualquier lugar, y Dios lo sabe. Entonces, eso no es que estoy condenando a nadie, pero hay que tener ese conocimiento que uno no se puede creer que uno va a poder burlar a Dios, porque Dios no puede ser burlado, como dice la palabra. Pero él dijo ahorita una cosa acerca de la señora que se estaba prostituyendo. El ser humano se enfoca solo en el pecado de prostitución, se enfoca en el pecado de droga, en el pecado que mata, que hace el ser humano.
Pero eso es pecado y no entra al reino de los cielos. Pero la mentira es un pecado. El orgullo es un pecado. El pleito es un pecado. La borrachera es un pecado porque no está cuidando el templo del Espíritu Santo. Así que hay mucho pecado porque Dios se refirió como prostituta porque las personas que no son fieles son prostitutas porque se están vendiendo, porque en realidad Dios es que creó los cielos y la tierra y Él es nuestro dueño. Y si Él es nuestro dueño y nosotros no vamos, por ejemplo, para los Baal o para los fariseos o para los filisteos, nos estamos prostituyendo. ¿A quién? A quien no hizo nada. Así que vamos a ser fieles al Señor como Él quiere que lo sea. Amén. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Esperemos que haya sido edificación. Si fue así, no se olviden de darle like a la campanita.